Capítulo 1. El nacimiento de un monstruo. Imagínate nacer condenado. Mitad humano, mitad bestia. Rechazado por tu familia, a la que avergüenzas, encerrado en un laberinto imposible y alimentado con carne humana. Este es uno de los mitos más escalofriantes de la antigüedad. Y lo más perturbador, es lo que simboliza. Durante siglos, la historia del Minotauro ha sido contada como una simple leyenda. Pero si escarbas bajo la superficie, encontrarás secretos de poder, traición, pasión prohibida y castigos divinos. Y sobre todo, descubrirás que ese monstruo encerrado en el corazón del laberinto no estaba allí por casualidad, sino como resultado de una cadena de errores humanos que acabó desatando el horror. El Minotauro es el hijo del pecado. Capítulo 2. El pecado de Minos y la maldición de Poseidón. Todo comienza con un rey. Minos, gobernante de Creta, deseaba demostrar que tenía el favor de los dioses. Para ello, pidió a Poseidón, dios del mar, que le enviara una señal. Poseidón accedió haciendo emerger de las olas un toro blanco de belleza sobrenatural. El trato era simple. Minos debía sacrificarlo en honor al dios, pero al ver al animal, Minos decidió conservarlo. Lo ocultó sacrificando otro toro en su lugar. Pensó que podía engañar a un dios. Poseidón, furioso por la traición, no lo castigó directamente. Su venganza fue más perversa. Hizo que Pasífae, esposa de Minos, sintiera un deseo incontrolable por el toro blanco. Lo que sucedió después es uno de los episodios más turbios de la mitología griega. Pasífae pidió ayuda al arquitecto más brillante de su tiempo, Dédalo. Este construyó una estructura hueca con forma de vaca. Ella entró dentro, y lo impensable ocurrió. Capítulo 3. El laberinto como prisión del alma. De esa unión nació una criatura maldita, con cuerpo humano y cabeza de toro. Era el Minotauro, incapaz de hablar, guiado solo por su instinto. Violento e insaciable. Una aberración. Minos, avergonzado pero incapaz de matar al hijo de su esposa, ordenó construir una prisión sin salida. Un laberinto imposible. Dédalo, de nuevo, fue el encargado de levantarlo. Y lo que construyó no fue solo una prisión, sino una obra de crueldad pura. Pasillos interminables, giros sin lógica, trampas visuales, muros de mármol que devolvían el eco de los pasos, haciendo imposible saber si uno avanzaba o simplemente daba vueltas en círculo. Era un lugar vivo, diseñado para enloquecer a cualquiera que se atreviera a entrar. Incluso los soldados que escoltaban a las víctimas hasta el umbral jamás cruzaban la puerta. Sabían que una vez dentro, el Minotauro no era el único enemigo. También lo era la desesperación. El monstruo fue arrojado al centro del laberinto y allí fue olvidado. No tenía compañía, ni luz, ni voz. Solo hambre. Años enteros encerrado en una oscuridad que lo volvió aún más salvaje. No era una bestia desde su nacimiento. Lo convirtieron en una. Capítulo 4. El tributo de sangre y el terror en Atenas. Allí encerraron al Minotauro, y pronto necesitó alimentarse, pero no con animales, sino con humanos. Fue entonces cuando la tragedia se extendió más allá de Creta. Minos, para castigar a Atenas por la muerte de uno de sus hijos, impuso un tributo macabro. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas debían ser enviados al laberinto como sacrificio. Ninguno volvía. Eran dejados a merced del monstruo. Sus gritos se perdían entre los muros y su sangre alimentaba la leyenda. Atenas quedó marcada por la vergüenza. Cada ciclo de 9 años era una cuenta atrás hacia el horror. Las familias vivían con miedo, sabiendo que sus hijos podían ser elegidos para alimentar a la bestia. No había forma de escapar. Era eso o la guerra. Y todos sabían que la flota cretense era imparable. Las plazas se llenaban de silencio cuando se anunciaban los nombres. Las madres lloraban, los padres se quebraban. No había héroes entre ellos, solo víctimas resignadas. Los jóvenes caminaban hacia los barcos con la mirada fija en el suelo, envueltos en túnicas blancas como si ya estuvieran muertos. Era un espectáculo de sumisión y dominio. Una ciudad entera arrodillada ante el castigo de un rey que usaba el terror como recordatorio de su poder. Y al fondo de todo, una criatura que ni siquiera entendía el porqué de su existencia. Solo sabía que el hambre volvía, y con ella el sacrificio. Capítulo 5. Teseo y el hilo del destino. Atenas vivía bajo el terror, hasta que un príncipe decidió romper el ciclo. Teseo, hijo del rey Egeo, se ofreció como uno de los jóvenes sacrificados. No lo hizo por gloria, sino por justicia.
Su plan era entrar al laberinto y matar al Minotauro desde dentro. Pero incluso él sabía que sin una salida, el éxito sería una sentencia de muerte. Aquí entra en juego un giro inesperado. Ariadna, hija de Minos, vio a Teseo y se enamoró, y le entregó la única herramienta capaz de salvarlo, un ovillo de hilo. La idea era simple pero brillante. Ataría un extremo en la entrada y lo iría desenrollando a medida que avanzara. Así podría encontrar el camino de vuelta, si sobrevivía. Teseo descendió al corazón del laberinto. En la oscuridad, con las paredes cerrándose sobre sí mismas, y el eco del Minotauro resonando en la distancia, avanzó hasta encontrar a la criatura. El combate fue brutal. Huesos rotos, sangre, gritos. Pero al final, Teseo emergió victorioso, el monstruo estaba muerto. Capítulo 6. La traición a Ariadna. Gracias al hilo de Ariadna, regresó a la entrada y escapó. Llevó a los otros jóvenes consigo y zarpó de vuelta a Atenas. Pero la historia no acaba ahí. Ariadna lo había arriesgado todo. Traicionó a su padre, traicionó a su pueblo y puso en juego su futuro como princesa. Todo por un hombre al que apenas conocía, pero en el que creyó con fuerza. Pensó que estaba comenzando una nueva vida, lejos de la oscuridad y la muerte. Pero lo que recibió fue una herida que jamás sanaría. En una isla del mar Egeo llamada Naxos, Teseo ordenó detener el barco. Algunos dicen que fue para descansar, otros que fue el capricho de los dioses. Pero esa noche, mientras Ariadna dormía profundamente sobre la arena, Teseo zarpó sin ella. No dejó una nota, no miró atrás. Ariadna despertó sola, bajo el sol abrasador y con el mar como único testigo de su abandono. Aquella orilla, que debía ser el inicio de su libertad, se convirtió en su cárcel. Había salvado la vida de Teseo, le había dado la clave para convertirse en héroe, y él la dejó atrás como si fuera nada. Las leyendas dicen que Dionisio la encontró, la amó y la convirtió en constelación. Pero ninguna gloria inmortal puede borrar la humillación de ese momento, ni el frío de la traición en el pecho, porque a veces el monstruo no está en el laberinto, a veces el monstruo es el que te promete amor y te deja sola cuando más lo necesitas. Capítulo 7. La tragedia de Egeo y el legado del mito. Y mientras Ariadna lloraba en la orilla, Teseo olvidó cambiar las velas de su barco, como había prometido a su padre. Egeo, al ver las velas negras, señal de que su hijo había muerto, se arrojó al mar desesperado. Desde entonces ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Este mito, como muchos en la antigua Grecia, esconde varias capas. El laberinto no es solo una estructura física, sino una metáfora del alma humana, enredada, confusa, con monstruos ocultos en su centro. El Minotauro representa nuestros impulsos más oscuros, aquellos que tratamos de encerrar pero que siempre encuentran la forma de salir si no los enfrentamos. Teseo no solo mató a un monstruo, se enfrentó a lo desconocido, al caos, y logró salir con vida. Pero su victoria no fue perfecta. Cometió errores, causó dolor. Como todos los héroes de la mitología griega, fue humano hasta el final. Capítulo 8. Reflexión final y debate. Hoy el mito del Minotauro sigue vivo porque habla de algo que todos sentimos. De perderse, de luchar, de tomar decisiones imposibles. Nos recuerda que a veces el monstruo está dentro, y solo enfrentándolo podemos encontrar la salida. Pero hay algo que aún divide a quienes conocen esta historia. ¿Fue Teseo realmente un héroe? ¿O fue simplemente un cobarde con buena prensa? Porque sí, mató al Minotauro, pero a costa de traicionar a quien lo salvó. ¿No es más monstruosa la traición a una persona que te entregó su confianza, su amor y su vida entera? ¿Y Ariadna? ¿Es una heroína olvidada o solo una pieza más en el juego de los dioses y los hombres? ¿Deberíamos recordarla como la verdadera salvadora o como la víctima perfecta? Muchos pintan a Teseo como símbolo de valentía, pero pocos hablan del dolor que dejó a su paso. ¿Se puede ser héroe y traidor a la vez? El fin justifica los medios y en el camino destruyes a los que te ayudaron a triunfar. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Fue Teseo un salvador o el verdadero villano de esta historia? ¿Ariadna fue ingenua o más valiente que todos los hombres de su tiempo? Déjamelo en los comentarios. Quiero que debatamos. Y si conoces otro mito igual de oscuro, cuéntamelo también. Tal vez sea el próximo que destripemos aquí. Porque al final, la mitología no solo habla de dioses y monstruos, habla de nosotros,
de nuestras decisiones, nuestras contradicciones, nuestras miserias. ¿Cuántas veces hemos sido como Ariadna, entregando todo por alguien que ni siquiera se giró a mirarnos una última vez? ¿Cuántas veces hemos sido como Teseo, glorificados por fuera y podridos por dentro? Hay quienes dicen que los mitos son advertencias disfrazadas de leyendas, que en cada uno de ellos hay una verdad incómoda sobre el ser humano. Quizá la de hoy sea esta: no todos los monstruos tienen cuernos y no todos los héroes merecen estatuas. Déjame tu opinión. Sé honesto. Vamos a hablar de mitología, pero también de lo que realmente significa ser humano.